Bobote. Vivía una vez en un pequeño pueblo una modesta familia compuesta por los padres y 5 hijos. El jefe de la prole era un hombre hecho y formado a la usanza antigua, producto fiel de la precaria sociedad de entonces. Trabajador, fuerte de carácter, autoritario y exigente con todos y aún más con sus propios hijos. Su nombre era Pertin. Pertin amaba profundamente a su familia pero por su propia naturaleza. Sus hijos le vieron sonreír muy pocas veces y mucho menos supieron de él lo que era un mimo, una tierna caricia o una canción de cuna. Eso eran cosas de mujeres, a la madre le tocaban los cariños y complacencias y a él en cambio le correspondían las responsabilidades gruesas del hogar, consistentes básicamente en agenciar recursos para la alimentación, la salud, la educación y la vestimenta de toda la familia. Al cabo de un tiempo y cuando se pensaba que ya no vendrían más hijos a este hogar, Pertin y su esposa fueron sorprendidos con el embarazo de esta, lo cual cambiaría los hábitos en el seno familiar. Los meses vinieron unos tras otros y un día, tras horas extenuantes, presentaron a la vista de Pertin a su nuevo hijo, a quien pusieron por nombre Felipe. No había dudas, la madre tenía un vientre bendito. Todos sus hijos habían nacido hermosos y saludables, pero este último era una monería de muchacho, ante tanta gracia y primor, diríase que era una criatura hechicera. Ya en su cuna y sin que nadie supiera por qué. Desde que Felipe clavaba sus grandes ojos negros en el rostro de su padre, empezaba a mover con inexplicable violencia sus brazos y piernas. Al tiempo que gorjeaba tratando de reír para que su padre lo tocara y lo llevara hasta su pecho, lugar en donde mayor placidez encontraba. El padre no podía resistirse ante tanta seducción y sortilegio. Antes de reaccionar como acostumbraba, le empezó a llamar por un apodo que aludía a la apariencia física del niño. Le llamó Bobote y para siempre ese fue su apodo. Bobote no perdería la costumbre de encontrar en su padre la mayor felicidad y es así como, al empezar a gatear y dar sus primeros pasos, se comportaba como una especie de mascota familiar que vibraba y enloquecía de contentura, tan pronto sentía los pasos de su padre. Nunca antes imaginó Pertin verse con uno de sus hijos sobre sus piernas, llevarle el alimento hasta la boca en cucharilla, ni besarle por todas partes su cuerpecito masudo. Pasado el tiempo, sin embargo, el padre se sentía con la impostergable responsabilidad de iniciar en la educación formal a todos y cada uno de sus hijos. Es de esa manera que a Bobote le inscriben en la escuela y a partir de ese instante y como consecuencia, se inician las exigencias por parte del padre, exigencias que el niño no podía comprender. Al igual que a sus hermanos ya no le sentaban en las piernas. Tampoco le llevaban sus alimentos hasta la boca, sino que por el contrario le miraban con severidad y con voz amenazante le decían que si no actuaba igual que sus hermanos sería castigado. Bobote sollozaba, gemía, no podía entender por qué su padre, después de haberle amado tanto, ahora se mostraba distante y le dirigía miradas que le parecían odiosas e hirientes. A Pertin, en cambio, le resultaba difícil aceptar que el hijo con quien el más débil había sido, fuera desaplicado, ñoño y desobediente. No lo podía creer y por eso su enfado era mayor. No, siéntese en su silla y coma como los demás, le decía el padre al niño de manera áspera, cada vez que Bobote, olvidándose de las nuevas normas, buscaba sus caricias. Sí, papacito, respondía el niño asustado y con su corazoncito deshecho, mientras se movía a otro sitio de la mesa. En la intimidad de sus sentimientos, Pertin no podía negar el dolor y la pena que le causaban. El no poder abrazar y acariciar como antes, a su hijo más pequeño, que tantas satisfacciones le había provocado desde el mismo día de su nacimiento. Pero, por encima de aquella tristeza, se encontraba la educación y formación de los hijos, a lo cual él no podía fallar, por el propio bien de ellos y por mandato y exigencia de la sociedad. ¿Dónde está Bobote?, preguntó el padre, incómodo, un día en que se reunían todos como de costumbre y el niño había quedado retrasado. Estoy aquí, papá, respondió el niño presuroso y asustado, al ver la actitud de su progenitor. Mira, sentenció el padre, estuve hablando con tu profesora y me contó que tú te duermes en el aula y no pones atención a las clases. Que sea esta la última vez que los profesores tengan quejas sobre tu mal comportamiento, pues eso nunca ha sucedido con tus otros hermanos, enfatizaba el hombre con su cara muy seria. Sí, papá, respondía el chiquillo, lleno de temor mientras bajaba la mirada. Conforme se sucedían los días, la nueva relación de indiferencia y desdén parecía acentuarse cada vez más, aunque en el fondo de ambos corazones
aún palpitaban las viejas costumbres en donde se prodigó tanto amor. Aún así, Pertín a veces se regodeaba en sí mismo, por haberse despegado a tiempo de un muchacho que parecía ser el más perezoso e indispuesto de todos sus hijos. Un día, mientras se alistaban para ser llevados a la escuela, el padre notó que faltaba el más pequeño de sus hijos. ¿Y Bobote?, preguntó. Aún no llega, está en el cuarto, le contestaron. Raudo, el padre se dirigió a la habitación en donde se encontraba su hijo y al penetrar allí, pudo ver al pequeño mientras dormía completamente desnudo. Sin detenerse un solo instante a pensar, el padre encolerizó y lleno de rabia, golpeó con fuerza las nalguitas del pequeño, quien asustado, brincó despavorido. ¿No te he dicho que tienes que levantarte temprano junto con tus hermanos para ir a la escuela, exclamaba el padre a modo de pregunta y con desprecio en su mirada. Sí, papá, respondía el párvulo adolorido. La próxima vez que esto suceda, vendré con la correa y te daré una pela, enfatizaba con severidad el hombre, mientras movía los músculos de su rostro. Sí, papá. Una cruda mañana, desde la escuela en donde estudiaban los niños, algunos profesores se dirigieron a la casa de Pertín y su esposa. La información que les darían no era rutinaria. Les expresaron que su niño Felipe sufrió un mareo en el curso y habían optado por llevarle al hospital, en donde les dijeron que la criatura debía permanecer internada. Sin pérdida de tiempo y lleno de preocupación, el padre se dirigió hasta donde se encontraba su pequeño. Como si se hubiesen despertado los recuerdos que sobre el hijo guardaba en los rincones de su alma, el padre preguntó al doctor. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene mi Bobote? ¿Es usted el padre del niño Felipe?, preguntó el médico. Sí, señor, respondió el afligido padre. Lo sentimos mucho, señor, pero su hijo ha tenido un severo ataque de meningitis y acaba de fallecer. Horas más tarde, yacía el cuerpecito del chiquilín con 2 copos de algodones en los orificios de la nariz, en su pequeño ataúd. En la velación, se encontraban sollozando su madre, sus hermanos, vecinos y algunos compañeritos de la escuela. Pertín se había ido a un cuarto de la humilde casa, con el deliberado propósito de que no le escucharan llorar. Pero era en vano. Desde aquel lugar, entre gritos, se oía la voz del padre que de manera inconsolable decía: «Ay, mi Bobote, tanto que te maltraté, amándote, ay, mi Bobote querido, porque nadie me dijo que era enfermo, que tú estabas. Cuánto te hubiera cuidado de haberlo sabido, mi hijito querido».